puntos. ¿Ya? Entonces, a ver, dime Angelina, de 1 a 2, ¿qué sería? ¿Un proceso, un estado? Proceso. Claro, sería un proceso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa. Te dice, se muestran 4 estados, 1, 2, A y B. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no? 1, 2, Cierto. A y B. Cierto. Te pregunta cuál es la respuesta incorrecta, ¿ya? Entonces la A sería cierta, la B. Los procesos 1A, 2, 1B2 tienen los mismos estados. A ver, hay un proceso que es 1A2, 1A2. Ya. ¿Y qué más? Y 1B2, 1B2. ¿Tienen los mismos estados final e inicial? Ya. No, en vez está partiendo, ¿no? Ahora vamos a ver. Mira, primero vamos a analizar el 1A2. 1A2. ¿Listo? 1A2. ¿Cuál es su estado inicial? Entonces, si yo quiero el 1A2, ¿cuál es el inicio? Este es el inicio, ¿no? Inicio. Y el 2 es el final. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí, Ya. Ahora el otro. pero Dime. en el B puede salir en forma recta como está haciéndolo ahí. Relaja. Mira. Luego te dice el 1B2. ¿Ya? 1B2. Entonces tú dices 1B2. Entonces, ¿cuál es el inicio de 1B2? El 1 va a ser el inicio. ¿Y qué va a ser el 2? El final. ¿Sí? 1B2. Sí, o sea, tienes que ver nomás el gráfico. Entonces, ¿qué te dice la pregunta? ¿Tienen el mismo inicio y el mismo final? Te pregunta. Entonces, sí, ¿no? Porque mira, tienen el mismo inicio, y el mismo final. Entonces, esa respuesta, ¿cómo sería? Cierta. Sí, puede ser como, Profesor, ¿a qué se refiere con que son iguales a 1 y 2? o sea, que tienen los mismos estados final e inicial. O sea, te están diciendo, ¿tienen el mismo inicio y el mismo fin? ¿Qué dices? Sí tienen inicio y fin. No, el mismo. Mm, sí. Ya pues, eso te está preguntando. Entonces, ¿esta qué sería? Cierta. ¿Sí? Listo. El proceso 1B es un proceso isovolumétrico, te dice. Entonces, claro, tú dirás, ¿qué significa isovolumétrico? ¿Sí? Ya, entonces, cuando te digan isovolumétrico, ¿qué significa? Isovolumétrico significa que el volumen, es constante, ¿ya? Volumen constante. ¿Y qué significa volumen constante? Que el volumen no cambia, ¿de acuerdo? Eso es isovolumétrico. Entonces, en este caso, mira, vamos a ver el proceso de 1 a 2. Ahí está. Entonces, mira, es una línea recta, ¿no? Ya. ¿Qué pasa? Que esta línea recta, acá, ¿qué tiene? Tiene un volumen, ¿sí? El volumen B. No sé, si se me ocurre, digamos, que sea el volumen B igual a 3 metros cúbicos, ¿ya? 3 metros cúbicos. Entonces, ¿qué pasa?
que si tú caminas de 1 a B, ¿sí? Si tú caminas por esta línea naranja, el volumen cambia o no cambia. No cambia porque solamente está caminando ahí. O sea, el volumen sigue siendo 3 metros cúbicos. Pero ¿qué pasa, digamos, si yo camino de 1 a 2? Digamos que si camino de 1 a 2, en este punto 2, vamos a decir que acá hay otro punto, por lo tanto, ahí va a haber otro volumen, ¿ya? Digamos que el volumen va a ser, no sé, se me ocurre 6 metros cúbicos, ¿listo? Entonces, si yo te digo de 1 a 2, ¿el volumen es constante? No, ¿por qué? Porque en uno tiene 3 y en 2 tiene 6, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en el proceso de 1 a B? Como está yendo en línea recta, el volumen no cambia. ¿Qué significa eso? Que el volumen, ¿cómo es? Constante. Constante. O sea, en ese proceso. ¿Listo? Igual, mira, fíjate, ¿qué pasa con el proceso de BA2? En el proceso de BA2 es un proceso así, mira. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no cambia? Lo que no Este, cambia, la dirección donde está yendo. lo que no cambia es la presión, ¿ya? Digamos que acá la presión es igual a 4 pascales. Entonces, como está en línea recta, en horizontal, la presión no cambia. Digamos que acá es 4 y vamos a suponer que acá arriba es, no sé, voy a suponer que acá la presión es 10 pascales. Entonces voy a decir que en el proceso de BA2 la presión no cambia. Pero si te digo, del proceso de 1 a B, la presión cambia. A ver, Sí, sí cambia, ¿no? cambia, Y te pregunto, ¿aumenta o disminuye? disminuye. Claro, porque inicialmente está en 10 y al final está en 4. Ya está, entonces acá me dice el proceso de 1 a B. ¿Es un proceso isovolumétrico? Cierto. ¿Por qué isovolumétrico? Porque el volumen no cambia. Entonces esta sería cierta. El proceso de 1 a 2 es isovolumétrico, te dice. A ver, de 1 a 2. A ver, tú dime, Carol, ¿de 1 a 2 es isovolumétrico? Del 1 al 2, yo creo que sí. No, porque mira, en 1 el volumen es 3 y en 2 el volumen, ¿cómo es? 6. Entonces, de 1 a 2 ha cambiado el volumen. Entonces, de 1 a 2 no es isovolumétrico, porque su volumen cambia. Isovolumétrico es cuando el volumen sigue siendo constante, no sigue siendo el mismo. Cuando el volumen es constante. Claro. Entonces, de 1 a B, por eso el volumen es constante, pero de 1 a 2 no es constante porque el volumen ha cambiado. ¿Te das cuenta? Entonces acá te dice, de 1 a 2 es isovolumétrico. ¿Qué sería, Carol? ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Esa sería la respuesta, ¿ya? Esta es la incorrecta, ¿ya? Y a ver, vamos a ver si está bien. De repente la E también puede estar incorrecta. De B a 2 es isobárico, te dice. A ver, vamos a ver. De B a 2. Te pregunta si es isobárico. ¿Qué significa isobárico? Isobárico significa que la presión es constante. ¿Qué significa constante? Que la presión no varía. Entonces, si de B a 2 la presión no varía, ¿es cierto o falso? ¿Qué dices, Angelina? ¿Es falso? No, pero primero dime, ¿la presión de B a 2 es constante o no es constante? No es constante.
Sí, la presión cambia. La presión de B es 4, ¿no? Y la presión de 2, no, de 2, profesor. ¿Cuánto sería? También, también 4 o es disminuido, También profesor. 4. Porque Ah, la línea, pues. Entonces, ¿la presión cambia o no cambia? es constante, no cambia. Ah, entonces está bien esa, ¿no? Es un proceso isobárico. Entonces, memorízate estos nombres, ¿ya? Isovolumétrico, o también se le conoce como isométrico, que significa que el volumen no cambia. Y isobárico, que significa que la presión no cambia, ¿sí? Es constante. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. Listo, muy bien. Otro. Entonces, esto es la introducción al termodinámico, o sea, como que está explicando que son procesos, nombres, ¿ya? Otro. A ver, ¿qué dice la pregunta 5? Un proceso termodinámico puede ser representado por la trayectoria 1-2. Una gráfica te está poniendo, ¿no? La trayectoria 1-2. ¿Qué te dice? Otra vez, ¿cuál es correcta? ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a ver cómo es ese proceso. ¿Ya? Y te pregunta cuál es correcta. Ya se los mandé al WhatsApp, ¿ya? Esa parte. Ya mira. Entonces, ya no lo hubiera borrado. A ver, ya bueno, ya lo borré. Mira, acá en este proceso de 1-2, ¿qué es constante? Entonces, si te das cuenta, está en línea recta, ¿no? Entonces, dime, Carol, ¿qué es constante? ¿La presión o el volumen? Mm, la presión. La presión es constante, ¿no? Entonces, en este proceso, la presión es constante, no cambia, ¿no? Mira, ya, entonces, si la presión es constante, ese proceso se llama un proceso. ¿Cómo se llamaba, Angelina, cuando era la presión constante? Isobárico. Exacto, muy bien. Es un proceso isobárico. ¿Listo? Entonces, como es un proceso isobárico, entonces tiene ciertas reglas el proceso isobárico. Vamos a ir viendo las reglas con las alternativas, ¿ya? A ver, vamos a ver qué dice. La variación de la energía interna es nula. Entonces, bueno, en un proceso isobárico se cumple una ley, ¿ya? Que es la primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice la primera ley? Mira, vamos a poner acá. ¿Dónde estoy, Dios mío? Acá está. Ya. ¿Qué dice la primera ley? Primera ley. La primera ley dice que el calor que tú le das a un proceso es igual al trabajo más la variación de la energía interna. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que Q es calor, ¿ya? ¿Qué más? Que W es trabajo. Y que U, normalmente se pone eso como con un triangulito, ¿ya? Acá tengo que triangulitos, ¿por qué estoy haciendo esto? Triangulito, así, triangulito U, a eso se llama variación de la energía interna, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cómo sería el calor en un proceso isobárico? Con una fórmula, ¿ya?
calor. La fórmula es como la fórmula de calor en calorías. ¿Te acuerdas que era calor en calorías, Carol? El calor en calorimetría, acá era igual. Calor, no me recuerdo la fórmula de ¿Te el acuerdas? ¿Qué más Z? ahorita no me recuerdo. Ya, era ¿qué más Z? ¿Ya? ¿Qué más Z era el calor en calorimetría? ¿Ya? ¿Dónde está, Dios mío? Acá está. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? Acá. ¿Qué más Z? Ese era el calor en calorimetría, ¿ya? Ese mismo calor lo vas a poner para un proceso isobárico, igual, ¿qué más Z? ¿Sí? Solamente que se le aumenta algo a la fórmula. ¿Qué era M? Era masa. ¿Qué era C sub F? Calor específico. A ver, vamos a ponerle acá. M es masa, ¿ya? ¿Qué era C sub F? Era calor específico. Y el triangulito T era variación de temperatura, ¿no? A ver, dime, Angelina, ¿a qué era igual la variación de temperatura? Variación de temperatura. Eh, mm, Era igual, a ver, em, Siempre, toda variación es final menos inicio. T final velocidad menos inicial, velocidad T final. inicial. O sea, la variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, ese era el calor en calorimetría. Para un proceso isobárico exactamente es lo mismo. Solamente que al calor específico le aumentan una P. ¿Ya? Acá le ponen una P. ¿Qué significa esa P? Que es a presión constante. ¿Listo? Acá nomás le aumentan una P. ¿Y esa P qué significa? Que es un calor a presión constante. Nada más. ¿Ya? Ahora el trabajo, como se halla, el trabajo se halla con una fórmula también, ¿ya? Trabajo es igual a la presión, que es esta presión, ¿ya? Por el volumen final menos el volumen inicial, ¿ya? Así se halla el trabajo. O sea, ¿cómo es eso? Mira, digamos, vamos a suponer que la presión acá es 5 pascales, ¿listo? 5 pascales. Y yo acá voy a decir que van a haber dos volúmenes, un volumen 1 y un volumen 2. Vamos a decir que el volumen 1, no sé, va a ser de 8 metros cúbicos y el otro volumen va a ser de, no sé, le pongo 20 metros cúbicos, ¿ya? Ahí está. Entonces, si tú quisieras hallar acá en este proceso de 1 a 2, el trabajo, ¿cómo harías? Dirías, trabajo es igual a la presión, que es 5, por el volumen final, que es 20, menos el volumen inicial, que es 8. Ya está. ¿Cuánto sale eso? Eso sale 60. ¿60 qué? 60 Joule, ¿ya? Ese es el trabajo entonces para llevar desde un punto 1 al punto 2, ¿ya? En un proceso isobárico. Entonces ahora vamos a contestar las preguntas, luego de este, ¿y cómo se llama la variación de energía interna? Igual, es lo mismo que el calor, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice acá? O mejor dicho, la variación de energía interna la despejas de acá de la fórmula. Calor es trabajo más variación de energía interna. De ahí de esa fórmula la despejas, pero tiene variación de energía interna.
Entonces, ¿qué te dice estas preguntas? Mira, la variación de la energía interna es nula, ¿cierto o falso? Falso, ¿ya? Ay, qué hecho. Falso. Sí tiene variación de la energía interna. Ya, acá está. Sí tiene. Como sí tiene variación de la energía interna, entonces es falso eso. ¿Ya? Porque acá está la variación de energía interna. Entonces, acá te dice que es cero, falso. El sistema no realiza trabajo. No realiza trabajo, falso. Mira, acá está el trabajo. ¿No? Sí realiza trabajo. ¿Qué más? El sistema recibe calor. Depende. ¿El sistema podrá recibir calor? Ahora vamos a ver. ¿Qué pasa? Que va de 1 a 2. Entonces, ¿podría asumir que recibe calor? Vamos a ver, a ver. Acá hay una temperatura 1 y acá hay una temperatura 2. ¿Qué está pasando? Cuando te pongan así las temperaturas, si va en esta dirección, entonces, ¿qué puedo asumir? Que la temperatura está aumentando, ¿ya? Cuando va hacia la derecha, de una temperatura 1 a una 2, la temperatura aumenta. Entonces, ¿por qué aumenta la temperatura? Porque recibe, ¿qué va a recibir para aumentar la temperatura? Calor, ¿no? Es como que yo diga, quiero calentar el agua, ¿no? ¿Qué hago para calentar agua? Tengo que ponerlo en la hornilla, ¿no? En el hervidor. O sea, tiene que recibir calor. Entonces, por esto que te acabo de decir, por esto que recibe calor y por estas temperaturas que estoy viendo acá, que está aumentando, entonces la 3 sería cierto. Entonces la respuesta sería solo 3, ¿ya? El sistema recibe calor. Listo, nada más. Ya está. Entonces, con esto ya les he explicado cómo es un proceso isobárico, ¿ya? Un proceso a presión constante. ¿Listo? Muy bien. Esto es teoría, o sea, todavía no hemos hecho ejercicios. Otro. A ver, ¿qué dice acá? Te dice, la ley de Boyle establece para una misma masa de gas a temperatura constante, el volumen del gas es inversamente proporcional a su presión. Te dice que la ley de Boyle establece eso. Luego te dice, ¿qué volumen ocupa un gas a la presión de 100? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley de Boyle entonces? ¿Sí? Primero, ¿qué dice? Que va a ser a temperatura constante. ¿Ya? Y te dice que el volumen es inverso a la presión. Ya, entonces, ¿cómo deduzco yo estas fórmulas? Con la ecuación de los gases, ¿ya? A ver, voy a borrar esto. Entonces, ¿qué dice la ecuación de los gases? Mira, dice que... a ver, esto lo voy a hacer acá nomás. Entonces... un gas puede tener una presión, un volumen y una temperatura. Y puede cambiar eso a una presión 2, a un volumen 2 y a una temperatura 2. ¿Listo? Ya, esa es la ecuación de los gases. ¿De acuerdo? Ahora, te están diciendo que en la ley de Boyle, ¿qué pasa con la ley de Boyle? Te están diciendo que la temperatura es constante. ¿Qué significa que la temperatura es constante, Angelina? Cuando va de igual, O sea, que no cambia, ¿no? no cambia el Como número. no cambia, acá
en esta ley, yo le voy a borrar la temperatura. Entonces, ¿qué me queda? Que presión 1 por volumen 1, que es igual a presión 2 por volumen 2, ¿te parece? O sea, de acá de esta ley, como la temperatura no cambia, le he borrado. ¿Listo? Ya está. Ahora, ¿qué voy a decir? Mira, la presión es directa o inversamente proporcional al volumen. Pero eso lo que quiere ya les como que es gases y los boilers o cuál está usando, profesor. No, te explico. Lo que quiero es saber la relación entre la presión y el volumen y la temperatura, ¿ya? Bueno, esta es la ecuación de los gases, ¿ya? Pero para saber la relación entre presión, volumen y temperatura, necesitas usar la ley de los gases, que es Paavo-Raton. ¿Es directamente proporcional a más presión, más volumen? Sí, pero te voy a explicar cómo vas a averiguar eso, mira. Mi duda es, ¿qué pasa con la presión y el volumen? ¿Es directamente proporcional o inversamente proporcional al volumen? Entonces, ¿cómo hago eso? Te explico, mira. Se despeja la presión, ¿ya? Ya, primero, ¿qué cosa estoy haciendo acá? ¿Qué es esto? Esto es la ecuación de los gases, ¿ya? Eso se llama Paavo-Raton, ¿de acuerdo? ¿Y qué representa cada una? Bueno, P es presión, ¿ya? ¿Qué más? B es volumen. N es número de moles. R es una constante que vale 8,31 y T es temperatura. ¿De acuerdo? Listo. Eso representa entonces ahí cada cosa. Entonces, yo quiero saber qué relación tienen ambos. ¿Cómo se hace eso? Es bien fácil, mira. Cuando estén a una misma altura, o sea, cuando si P está arriba y T está arriba, ¿qué son? Directamente proporcionales. Pero si P está arriba y B está abajo, ¿qué son? Inversamente proporcionales, ¿ya? Entonces, Profesor, ¿y por qué ponen la X abajo o es la V? es la B, que estoy poniendo acá abajo. ¿Y por qué no agarra en vez de poner la V, pone la T dividiendo a PB? ¿Cómo? Porque Ya que está N por multiplicando, R ¿cómo por T pasa? y T pasaría ahí también igualito dividiendo. ¿A dónde vas a pasarte? A PB sobre T. Ya pues, sí puedes dividir lo que tú quieras, no hay problema. Pero ahorita lo que quiero averiguar es la relación entre la presión y el volumen. No importa la temperatura. Entonces, como quiero averiguar la presión y el volumen, la estoy dejando a la presión solita. ¿Se entiende? No quiero preocuparme por la temperatura. Entonces, ¿qué pasa con P y B? ¿Cómo están? Uno está arriba y otro está abajo, ¿no? Entonces, cuando uno está arriba y otro está abajo, P, ¿qué va a ser? Va a ser inversamente proporcional a B. ¿Por qué? Porque uno está arriba y otro está abajo. ¿De acuerdo? En cambio, si yo te preguntaría, P y T, ¿cómo son? ¿Directa o inversamente proporcionales? P y B o P P y ¿cuál? T, T de temperatura. Inversamente. No, directamente. ¿Por qué? Porque P está acá arriba y ¿dónde está T? Arriba. Cuando estén a la misma altura, van a ser directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Y cuando esté uno arriba y otro abajo, van a ser inversamente proporcionales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso voy a ver en las preguntas, ¿ya? Mira, ¿qué te dice esas preguntas? Mira.
¿Dónde está la pregunta? Primero está acá. Te dice, bueno, entonces, lo que me importa de todo esto es esa ley que acabo de hallar. No sé para qué estoy haciendo este PIB. Me he rayado. Ah, ya, bueno, porque te decía acá, inversamente proporcional. ¿Ya? Entonces, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Ah, bueno, te quería explicar eso. ¿Ya? Bueno, pero en sí, ¿qué cosa te está pidiendo el problema? Mira, te está diciendo qué volumen ocupa un gas de hidrógeno a la presión de 100. ¿Ya? Entonces voy a tomar datos. A ver, ¿cómo es tomar datos? Entonces acá me está diciendo qué volumen. Entonces pongo volumen 1, me están preguntando. Ocupar un gas de hidrógeno a la presión, pongo presión 1, 100 pascal. Si a la presión, pongo presión 2, que es 10.000 pascal, ocupa 4 litros. Volumen 2, 4 litros. ¿Listo? Ya está. ¿Qué hago entonces? Tengo volumen 1, presión 2, volumen 2. Entonces lo que hago es, como dice que es la ley de Boyle, uso esta ecuación. Presión 1 por volumen 1, presión 2 por volumen 2. ¿Cuánto es la presión 1? Si el volumen 1, sabe Dios, presión 2, 10.000. Volumen 2, 4. Y de acá hay el volumen 1. Estoy usando esta ley, ¿no? Presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. Ya está. He reemplazado los datos y ya está. ¿Cuánto me sale? 400 litros. Ya está. Eso nos pedía. Entonces simplemente es reemplazar los datos, ¿ya? Me pedían el volumen 1, me dan la presión 1. Me daban la presión 2 y el volumen 2. Entonces despejas de ahí y hallas el volumen 1. ¿De acuerdo? Con esta ley, que es la ley de Boyle. Y nada más, solo eso nos pedía el problema. ¿Ya? Otro. Vamos a hacer otro, mira. ¿Dónde estamos? Acá. Ahora mira, ya hemos aprendido la ley de Boyle. Ahora vamos a ver la ley de Charles. ¿Ya? A ver, ¿qué dice la ley de Charles? A ver, lean esa ley de Charles. Dice, la ley de Charles establece para una masa de gas a presión constante, ¿ya? Entonces, la ley de Charles es una ley a presión constante, ¿ya? Entonces, está hablando de la ley de Charles, que es a presión constante. Entonces, si es una ley a presión constante, ¿cómo sería? Otra vez voy a hacer la misma ley, pago tú o pavote, ¿no? Ya. Entonces, ahora, como es una ley a presión constante, ¿qué va a pasar? La presión se va. Entonces, ¿cómo queda la ley de Charles? A presión constante queda como B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Y esa es la ley de Charles, ¿ya? A presión constante. Profesor, una pregunta. Si en caso, el otra fórmula que era de, ¿cómo se Boyle, llama? La otra presión, ¿cómo se llamaba? O de cuando se Boyle, eliminaban las T1 y la T, los, ¿cómo? la ley de Boyle. Ya, no, eso quería preguntar, profesor. Dime, No, esa era mi pregunta. ¿cuál era tu pregunta? Bueno, no he dicho ninguna pregunta. No, o sea, ¿cuál era tu pregunta?
Le pregunté sobre que la ley de Boyle ahorita, cuál era cuando se eliminaba la T1 y la T2. Exacto. La ley de Boyle es a temperatura constante, por eso se eliminaba la temperatura. En cambio, en esta ley de Charles, qué es constante? La presión. Entonces, por eso se elimina la presión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué te dice el problema? Bueno, te dice, si en el estadio durante el partido un gran globo lleno de aire tiene un volumen de 30 litros, entonces te está dando un volumen 1, que es 30 litros, a 27 grados, una temperatura 1 que es 27 grados. ¿Cuál será su volumen a 227 grados? O sea, te está preguntando volumen 2, ¿cuál será ese volumen? A la temperatura 2 de 227 grados, ¿ya? Entonces, he tomado datos hasta ahora, ¿ya? Simplemente uso la ley, ¿no? Que acabo de hallar. B1 es a T1 como B2 es a T2. ¿B1 cuánto es? 30. Pero hay un detalle con las temperaturas, ¿ya? Yo en estas leyes no puedo usar la temperatura en Celsius. Entonces lo tengo que convertir a Kelvin. A ver, dime, Carol, ¿cómo se convertía los Celsius a Kelvin? De Celsius a Kelvin. Ya. De Celsius era S, C y abajo S. Y el Kelvin era K menos 273 entre 5. Ya, era Celsius sobre 5 también, ¿ah? Ese es 5. ¿Cuál es ese sobre ese? Ese es sobre 5. Ya, bueno. Pero acá, ya, una forma más rápida para que no estés haciendo toda la regla es que simplemente le sumas 273 y te queda en Kelvin, ¿de acuerdo? Es una forma rápida. Entonces 27 más 273, 300 Kelvin. Y acá, o sea, está bien lo que has dicho, ¿eh? Esa es la ley, pero esa es una forma rápida, ¿ya? Le sumas 273 y te da en Kelvin. ¿Listo? Ya está. Entonces, no puedo trabajar con Celsius, tengo que convertir a Kelvin. Entonces acá le pongo B1 30 sobre T1 300. B2 no sé y T2 vale 500. Ya está. Entonces se van los ceros. Pues el 3 con el 3, este 5 pasa multiplicando. Acá te queda 10, ¿no? 5 por 10. ¿Cuánto sale el volumen? 50 litros. Ya está. ¿Comprendido hasta ahí? Entonces acá, a ver, la respuesta debe ser 50 litros. Listo. Ya está. Entonces, ahora he usado la ley de Charles, que es una ley a presión constante. Se va la presión de mi ecuación pavote y me queda la ley de Charles. ¿Ya? Y luego reemplazo datos nomás. Y no se olviden que las temperaturas siempre deben estar en Kelvin. ¿Ya? ¿Y cómo conviertes a Kelvin? Le sumas 273. Listo. Ya está. Ya. Otro. Vamos a hacer otro. A ver. El 8. A ver, léanlo ustedes.
¿Quiere que haya la presión total? ¿Quieres que haya la presión total? Claro. ¿Y qué es constante? Constante cuando va a un mismo número. Sí, pero, o sea, ahí en la pregunta, ¿qué cosa es constante? Dice. ¿Dónde dice que el gas y el volumen son constantes, son iguales? O sea, que esto es lo importante. El volumen es constante. Entonces, la ley de Gay-Lussac, el volumen es constante. Entonces, otra vez, si pongo mi ecuación pavote, ¿qué es constante? El volumen. Entonces, como el volumen es constante, lo anulo y me queda la ley de Gay-Lussac. ¿De acuerdo? Ya está. Y luego toma datos. ¿Qué te dicen? Si la presión de un gas es de 0,75, esa es presión 1, durante a una temperatura de temperatura 1, ya está. ¿Cuál sería la presión? Te pregunta por la presión 2. Si el gas fuera enfriado hasta 40 Kelvin, te da la temperatura 2. ¿Ya está? Entonces yo voy a presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Ya, muy bien. Ya, ¿qué hago? Mira, fíjate. Hago simplemente mi ley, ¿no? Pero antes, acá está en Celsius y acá está en Kelvin. No puedo trabajar con 27 grados, ¿no? ¿Qué hago? Le sumo 273. 300 Kelvin. ¿Listo? ¿Y qué hago? Le pago mi ley, ¿no? Presión 1, 0,75. Temperatura 1, 300. Presión 2, sabe Dios. Temperatura 2, 40. Y de ahí ya pues hallo la presión 2. ¿Cuánto sería? Paso multiplicando. A ver, ¿cuánto sale la presión acá? Sale 0,1. Entonces la presión 2 es de 0,1. ¿0,1 qué? Como existen atmósferas, ¿ya? Entonces sería 0,1 atmósferas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Esa es la presión del gas, ¿de acuerdo? Pero acá me dice que, no me dice la presión de gas, mira, ¿qué me dice? La presión total, ¿ya? Entonces, cuando te digan la presión total, a esa presión tienes que aumentarle la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo es la presión del gas. Entonces, si quiero hallar la presión total, va a ser igual a la presión del gas. Y la presión del gas a veces también se le conoce como presión manométrica, ¿ya? Ya, pero hay poco espacio acá, lo vamos a hacer de este lado. Entonces vamos a decir que presión total es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces la presión manométrica es 0,1 y la atmosférica es 1. Entonces queda 1,1 atmósferas, ¿ya? Entonces esa sería la presión total, ¿ya? 1,1 atmósferas. Y ya está, ¿de acuerdo? Esa es la presión total. Otro.
Bueno, acá te da una introducción. A ver, léanlo, porfa, para que les explique. ¿Ya está? ¿Ya lo leyeron? ¿Quiere que llena la cantidad de volumen? A ver, ¿qué datos has tomado? La temperatura, la masa y me falta lo que es el volumen. La masa. No, no hay masa. ¿Qué has rayado? 20 kilopa. ¿Qué es eso? Ahí dice, ¿Qué es por eso? eso, es volumen. Ahí dice, mira, léelo. La presión, la presión. Bueno, ahí lo que te dice arriba es que vas a usar esa ley. O sea, te está diciendo que uses toda la ley. La ley Pavote. ¿Ya? O sea, ahí te está diciendo arriba que uses toda la ley. O sea, la ley Pavote. ¿Ya? Y te dice, se tiene un gas que se encuentra a 127 grados. Temperatura 1, 127 grados. Y a una presión de 20 pascales. Presión 1, 20 kilopascales. Si incrementamos la presión en un 25%, te dicen, ¿ya? O sea, ¿cómo es eso? Vamos a incrementar esta presión en un 25%. Entonces voy a sacar primero el 25%. ¿Cómo sacas el 25%? 25 sobre 100 de 20, ¿ya? ¿Cuánto sale eso? Quinta 5, quinta 20. 5 sale, ¿ya? Entonces, como vamos a incrementar en, en 25%, o sea, en 5 pascales, ¿cuánto sería mi presión 2? Ya pues va a ser los 20 que había al inicio, más estos 5 que voy a incrementar. ¿Se entiende la idea? Listo. Entonces, incrementamos en un 25% la presión. O sea, estoy incrementando en 5 kilopascales. ¿Ya qué más? ¿Cuál sería el cambio de la temperatura que permita que el volumen se incremente un 20%? No me da el volumen. ¿Se dan cuenta? No me da el volumen. Entonces, como no me da el volumen, yo al volumen tampoco me pide hallarlo. Lo que me pregunta es cuánto será el incremento de la temperatura. Entonces, como no me pide hallarlo tampoco, voy a decir que el volumen inicial es 100%, ¿ya? Así trabajas cuando te hablen de porcentajes. ¿Y el volumen final cuánto va a ser? Como te dice acá que el volumen se incrementa en 20%, ¿qué significa eso? Que si antes era 100, ahora ¿cuánto va a ser el volumen?
100 más 20, 120%. ¿Comprendido hasta ahí? El volumen se ha incrementado en 20 por 100. O sea, si antes era 100, ahora va a ser 100 más 20. 120%. A ver, recapitulo. Me piden cuánto se va a incrementar la temperatura. Si la presión aumenta en 25%. Entonces el 25% de 20 es 5. Entonces si antes era 20 la presión, ahora va a ser 25. Y el volumen se va a incrementar en 20%. Como no me da ningún dato de volumen, le pongo 100. Y ahora va a ser 120%. Ya está. Y ahora uso pavote. Presión 1, 20. Volumen 1, 100. Temperatura 1, 127. ¿Cómo convierto esos 127 a Kelvin, Carol? ¿Te acuerdas? Mm, mm, mm. ¿No te acuerdas, Carol? Carol, ya le sumas 273, ¿ya? No te olvides, le sumas 273, entonces, se ha acabado dormida la Carol. 127 más 273, 400 Kelvin. Entonces la temperatura 1 es 400, ¿ya? Ahora, presión 2, ¿cuánto es la presión 2? 25. Volumen 2, 120. Y temperatura 2, ¿sabe Dios? Ya está. Pasa multiplicando. 5T2 es igual a 25 por 120. Sacas quinta. 5 por 120 sale 600 Kelvin. ¿Sí? Listo. Entonces te dice ¿cuál será el cambio de temperatura? Entonces, si antes era la temperatura, ¿cuánto era la temperatura? 400, ¿no? Esto sale 400. Y ahora es 600. ¿Cómo hay el cambio de temperatura? Ya pues, temperatura 2 menos temperatura 1. O sea, 600 menos 400, 200. Ese va a ser el cambio de temperatura. ¿Comprendido? Sí, Y hay 200 sí, Kelvin. profesor. Ahora vamos a ver, hay 200 Kelvin. Ahí está, 200 Kelvin. ¿Listo? Ya está. Vamos a ver, chequen. Díganme si tienen alguna pregunta. Solamente he cambiado los datos, nada más, ¿no? Ahí no se olviden de ese truco de que si no te da nada el volumen y te habla de porcentajes, le pones 100%, ¿ya? Y no pasa nada, o sea, es como si pondría una variable ahí. Listo. Otro. A ver, ¿qué dice el 10? A ver, leanlo y les explico. Quiere que haya los moles. Número de moles te pide, ¿no? Vamos a tomar datos. Mira, un recipiente contiene un gas con un volumen.
Ese es el volumen, 8,31. El sistema se encuentra a 127 grados. Temperatura, 127 grados. ¿Cuántos moles? Me pregunta el número de moles. Y nada más me da el R. Ya, ¿cómo hago esto? Mira, fíjate. Entonces, como me pide el número de moles, ¿yo qué voy a usar? Voy a usar la ecuación pavo-ratón. Pavo-ratón. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Te da la presión. No te da, ¿no? Pero como te dice que estás en la costa. Sí, acá te dice, mira. Un recipiente en la costa. ¿Para qué te dice eso en la costa? Para que tú uses la presión atmosférica. ¿Ya? ¿Y cuánto es la presión atmosférica? La presión atmosférica es 10 a la quinta pascales. Ya es de memoria, tienes que saber. Te pregunto, ¿cuál es la presión atmosférica? 10 a la quinta pascales. Ya tengo la presión. Tengo el volumen, tengo el volumen. Tengo el número de moles, tengo el número de moles. No tengo lo que me piden. Tengo R y tengo la temperatura. Pero no se olviden que esta temperatura no la puedo dejar en Celsius, ¿no? ¿Qué hago entonces? Le sumo 273. Y me sale 400, ¿no? Kelvin. Nunca puedo dejar esa temperatura en Celsius. Y me pide el número de moles. Ya, ahora acá hay un detalle. Cuando tú quieras usar esta ecuación, el volumen tiene que estar en litros. ¿De acuerdo? En litros. ¿Cómo convierto metros cúbicos a litros? Un metro cúbico son 1000 litros. ¿De acuerdo? Así te vas a acordar. ¿Cuánto es un metro cúbico? 1000 litros. Entonces, si el volumen es 8,31 metros cúbicos y lo quiero convertir a litros, ¿qué hago? Ya pues, lo multiplico por 1000. ¿Y eso qué sale? 8310. ¿Ya? Ya pues, de ahí hay la ecuación, ¿ya? Reemplazo acá los datos entonces. Presión 8000, no, presión 10 a la quinta. Volumen 8,31. Número de moles, sabe Dios. Ah, pero hay un detalle, era 8,31 por 1000, ¿no? ¿Se acuerdan? Casi las quemo. Voy a dejar por 1000 nomás, ¿sí? ¿Ya? Porque tiene que estar en litros, he dicho. Ya, número de moles, no sé. R es la constante. ¿Cuánto es la constante? 8,31 también. Y T es la temperatura, 400 Kelvin. Ya está. ¿Y acá qué puedo hacer? Mira. Se va el 8,31 y me queda que el número de moles es igual a, bueno, de ahí despejo, pues, ¿no? A ver cuánto sale. Me queda grandazo, ¿no? A ver cuánto queda eso. Creo que el volumen lo deja en metros cúbicos nomás. A ver. Sí. Ya, lo ha dejado nomás en metros cúbicos, ¿ya? Entonces, no hagan esta transformación. Entonces, no hagan esa transformación. Lo van a dejar como metros cúbicos nomás, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué queda? Después te queda 10 a la quinta, que son 100.000, ¿no? Entre 400. ¿Cuánto sale eso? Se van dos ceros. ¿Y qué me queda? 1000 entre 4, 250 mol. Y está. Ese es el número de moles. ¿Se entendió? ¿O tienen alguna duda? Entonces, cuando la constante R sea 8,31, el volumen lo dejas no en metros cúbicos, ¿ya?
O sea, con otro valor de R lo tienes que convertir cuando esté en litros, pero acá no te pide eso. Listo. Entonces una fórmula nomás, ¿no? No he hecho nada más. Bueno, he cambiado los datos, ¿no? La temperatura en Kelvin. Listo. Es la ecuación pavo-ratón. ¿Listo? Pavo-ratón. Muy bien. Otro. A ver, otro. ¿Dónde estamos? Eh, ¿Tú has tenido reforzamiento, Angelina, en la noche? No, profesor, no fue reforzamiento, fue sobre las cosas que íbamos a hacer para el examen de la pregunta. Ah, como una orientación. Sí, él dijo que ahí vamos a ver lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer. Allá eso de que no puedes voltear a mirar a ningún lado, eso. Sí, eso nos estábamos hablando. ¿Y qué te han dicho? ¿Qué tienes que hacer? Pues solamente me dijo que me mandó, yo como no llegué a estar a eso porque fue ayer, lo que me llegué Ya. Ah, justo así ayer. enviaron unos datos y sí, y unos datos que decía que el tamaño del almacenamiento, el internet, una buena conexión estable, una aplicación creo y también una página donde tengo que ingresar el mismo día, tengo que ingresar con esa página ¿cómo se llama? ¿Cumple con todo eso tu computadora, todo? Sí, bueno, aún faltan unas cosas, pero ya lo estamos arreglando ya con poco a poco. Claro, tienes que tenerlo ya. Sí, esta semana van a estar dando prácticas para ver que el examen esté bien y no tengamos dificultades. No, pero me refiero, tu computadora tienes que, no sé, tienes que tener pues ya todo lo que te han dicho, ¿no? Ya bueno. Sí, profesor. ¿Y a ti, Carol, eso era lo mismo o era solo reforzamiento? Lo mismo, o sea, en mi caso, como yo ya me habían hecho la misma aplicación para lo del psicotécnico, Sí. prácticamente fue lo mismo, solo que algunas preguntas también que qué pasaría si en ese momento se te ve el internet, cómo puedes solucionarlo, Eh, lo que necesitas, o sea, prácticamente lo mismo que ya me habían dicho en el momento del psicotécnico. o sea, era una charla también, Sí, pero sí se ha demorado tiempito. explicando. Ujú. En mi No, caso, cuando yo hice fue algo a las 9:30 y habremos acabado a las casi 11. claro. Le darían preguntas también, pues, ¿no? Claro, sí. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Toda tu computadora, todo? Ah, no, pues ya ha estado tú, ¿no? Se supone que sí, Sí, ¿no? ya está todo ya está todo instalado en el laptop, Además, solo ya has hay probado, que pues, ¿no? liberar por si acaso para no tener problemas. Ah, liberar espacio. No, dice que tenemos que liberar lo del Chrome y todo, pero yo la otra vez no tuve problemas, pero igual, como puede que haya mucho más personas, igual voy a liberar espacio en lo que es. Ah, o sea que no tiene que estar el Chrome instalado. No, dice que en todas las búsquedas que tienes en el Chrome no debe estar, algo así llega a entender. Aunque yo no tuve problema la otra vez que di el examen. Como que borres tu historial. Ajá, Eliminar tu historial, o sea, borrar todo lo que está sí, dentro. y también dice que no tienes que tener instalado el antivirus. Pero bueno, yo lo tengo instalado y yo he podido dar normal el examen, no se me ha dificultado nada. Ah, por si acaso, tienes que desinstalarlo. Pero ¿sabes cómo desinstalar? Solamente, o sea, no tienes que desinstalarlo, ¿no? Solo desactivarlo. Ajá, pues está desactivado, por eso digo que no Ah, tenía claro. ningún problema. Pero a veces, pues, como en el psicotécnico son mucho menos la cantidad de personas, eso da un poco de miedo que en el momento que sea mucho más, como que se Claro, cuele la empieza a fallar el partida, como sistema. exámenes, igual como el examen de la primera etapa, en el psicotécnico habían contado que se había colgado el examen, así que da temor que pase eso otra vez.
Claro, arregla no, pero tu computadora, ponla a punto. Ujú. Ya, esta pregunta, la 11, es de primera ley, ¿ya? Es de primera ley. Ya, ¿cómo era la primera ley? Ya más o menos les expliqué al comienzo. La primera ley era que calor es igual a trabajo más variación de energía interna. Esa es la primera ley, ¿ya? Entonces, ¿qué es Q? Q es calor, ¿no? W es trabajo. Y esto es variación de la energía. ¿Listo? Ya, ahora, ¿qué más deben saber de esto? Mira, que te explico. Si tienes acá un sistema y hay un trabajo que entra y un trabajo que sale. Si el trabajo entra al sistema, entra, es un trabajo positivo. Pero si el trabajo sale, es un trabajo negativo. ¿Y qué pasa con el calor? Lo mismo, ¿ya? Si el calor entra, es un calor positivo. Y si sale, es un calor negativo. ¿Ya? Ah, no, espérate, la estoy quemando. ¿Qué estoy haciendo? Es al revés acá. Este es positivo y este es negativo. ¿Ya? Ahí está. O sea, cuando el trabajo sale es positivo, entra es negativo. Y el calor se cumple lo contrario. ¿Ya? Esto es entra, esto es sale. ¿Cómo es eso? Digamos, ¿qué hago? Digamos que acá tengo un gas. ¿Ya? Y a este gas le pongo, este es un recipiente, ¿ya? Y a este recipiente le pongo una tapita. Esta tapita es el émbolo. Esta tapita. Entonces, ¿qué pasa? Mira, acá está el gas. Entonces, si yo a este gas le pongo una hornilla, esta hornilla le va a dar calor. A ver, dime Angelina, ¿ese calor entra o sale? Angelina, No, entonces, profesor, estaba revisando las capturas que me estaban enviando. ya dime. Y, profesor, en el último ejercicio que estábamos haciendo, me Ya, está pero dando profesor, un ratito una pregunta quería hacer del ejercicio 10. relaja un ratito. Ya, primero tú contestas esta pregunta. Ah, ¿cuál, profesor? Ya, ahorita vemos tienes una duda en el ejercicio anterior. Ya, ahorita lo Sí, vemos, ya, ahorita lo vemos. estaba revisando. Dime, el calor, acá yo tengo un gas y acá hay un émbolo. Entonces, yo este gas que está acá lo voy a poner en una hornilla para que se caliente. Entonces, ¿este calor entra o sale? Dime, Angelina. Angelina, En- entra. entra. Entonces, como entra, este calor es un calor positivo. Pero ¿qué pasa? Este calor hace que este gas se caliente y cuando un gas se calienta, se expande. Entonces, de lo que estaba la tapa acá, ahora va a estar acá la tapa. Entonces, lo ha movido una altura h, ¿no? Entonces, al moverlo, ha realizado un trabajo. Ahora tú dime, Carol, ¿ese trabajo es un trabajo realizado por el sistema o sobre el sistema? Sobre el sistema.
¿Por qué sobre el sistema? ¿Quién ha hecho Oiga, que este émbolo se mueva? mm, una fuente secundaria es solo una persona que lo ha hecho, ¿Qué ¿o estás no? floreando? Me estás floreando, Carol. ¿Cómo que una persona que lo echa? No, ¿qué he dicho, pues yo? Que este gas lo he calentado. ¿Y qué ha pasado con este gas? Se ha expandido y ha hecho que este émbolo se mueva. Entonces, ¿quién ha hecho que se mueva el émbolo? El gas que ha calentado la Claro. persona. O sea, no había ni una persona ahí. O sea, simplemente el gas se ha calentado, se ha expandido y ha hecho que este émbolo suba. Entonces, ese trabajo es... Pero el calor ha sido hecho por una persona que lo aprendió. Ah, a eso te referías. Claro, A eso. el calor. Ya, pero no, yo refiero al trabajo del gas. Claro, el calor sí es, por eso es un calor que entra, porque una persona ha producido ese calor. Pero este trabajo, ¿quién lo ha hecho? El gas, Ah, ¿no? gas. Claro, que la persona no estaba moviendo con su mano, ¿no? ¿Sí? El gas solito se ha expandido y lo ha subido el émbolo, ¿ya? Entonces, como es un trabajo realizado por el gas, es un trabajo positivo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el calor que entra o calor que sale y trabajo sobre o por el sistema. Como tú dices, si fuera una persona que está moviendo esto, entonces ahí sí sería sobre el sistema. Pero como el gas simplemente se ha expandido y ha hecho que esto suba, es realizado por el sistema, ¿ya? Entonces, ese es el chiste de la primera ley, ¿ya? O sea que todo eso tienes que considerar. Ya, ahora vamos a hacer la duda de Angelina del, del ejercicio 10. A ver, ¿qué me estás diciendo, Angelina? ¿Cuál era tu duda, Angelina? Ahí me has escrito, ¿no? Esa es tu duda. El 8,31. Ya, bueno, mira. Ya que Angelina ha entrado y se ha salido. Ya lo vamos a dejar. ¿Me escuchas, Angelina? Ya vamos a continuar entonces. Ya mira, el 12. Ah, no, íbamos a hacer pues el 11. Una sustancia recibe 300 calorías, ¿ya? Entonces, cuando te digan recibe, ¿sí? Recibe 300 calorías, ¿ya? Y se observa que su energía interna aumenta. ¿Aumenta en cuánto? En 300 joules. ¿Cuál es el trabajo? Te dice. Y te dice que una caloría es 4,18 joules. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Entonces tengo que aplicar lo que te acabo de explicar, ¿ya? Entonces, una sustancia recibe 300 calorías. ¿Qué es eso? Eso es el calor. Entonces, calor es igual a 300 calorías, ¿ya? Y como recibe, entonces es un calor, ¿qué dije? Que cuando el calor recibe, es un calor que entra. Entonces, otra vez, no sé, mira la imagen. Entonces, como es un calor que entra, ¿qué dije? Cuando entra es un calor positivo. Entonces acá debe ser positivo. ¿Listo? Ya. Te dice, la energía interna aumenta. ¿Qué es eso? Esa es la variación de energía interna. ¿Cómo aumenta? Es positivo.
y te piden el trabajo. ¿Ya? Entonces, como la variación de energía interna está en Joule, esto tengo que convertir a Joule. ¿Cómo convierto? Una caloría es 4,18 Joule. Entonces son 300 calorías, ya pues lo multiplico, ¿no?, por 4,18 para convertirlo a Joule. ¿Y eso qué sale? 300 por 4,18. 1254. 1254 Joule. Ya está. Y tengo el calor, quiero el trabajo y la variación de energía interna. Entonces, ¿qué digo? La primera ley, calor es trabajo más variación de energía interna. Y ahí coloco 1254, trabajo es lo que quiero, y la variación de energía interna es 300. Si pasa restando, ¿cuánto me da el trabajo? Me da 1254 menos 300. ¿Y cuánto sale eso? 1254 menos 300 sale 954. Listo, es el trabajo. ¿Ya? Listo, ¿comprendido hasta ahí? Entonces, a ver, te dan el calor, la energía interna que aumenta y te pegan el trabajo. Y esto que está en calorías lo he convertido en Joule. ¿Listo? ¿Me escuchas, Angelina? Sí, profesor. Ya, dime, ¿cuál era tu duda del anterior? El 8,31, sí es dato, ¿no? Le envié por WhatsApp y le he escrito. Ya, pero hay dos 8,31. ¿A cuál te refieres? El que decía de B, volumen creo. A ver, checa acá. Decía V, ahí está, el de abajo. V De la igual a pantalla. 8,31. Ese dato, ¿de dónde salió? ¿Es dato de problema o ha sacado por fórmula? Si ahí te dice el problema que el volumen, acá te dice, mira. ¿Dónde está? Acá está. Te decía que contiene un gas de volumen 8,31. Ese era el dato del problema, ¿ya? Pero además había otro 8,31 que era la R, que también era dato. ¿Listo? ¿Se nota, Sí, Angelina? sí, ahora sí. Listo, muy bien. Ya, otro. A ver, vamos a hacer el 12. A ver, ¿cómo sería el 12? A ver, léanlo ustedes y yo les digo cómo se hace. Ya, este dice, se realiza sobre el sistema un trabajo igual a 418 joules. Dime, Angelina, ¿ese trabajo va a ser positivo o negativo? Positivo. A ver, revisa tu cuadro. Si te dice sobre el sistema, ¿cómo es el trabajo? Negativo. Claro, acá está, ¿no? Mira, sobre el sistema es un trabajo negativo. Entonces ahí te está diciendo eso, ¿no? Te dice que es sobre. Entonces tú dirás, ahí es un trabajo negativo. Mientras que se suministra 200 calorías de calor. Entonces se suministra ese calor. Dime, Carol, ¿ese calor es positivo o negativo?
Carol. Carol, te quedaste jato otra vez. A ver, dime, Angelina, ¿ese calor es positivo o es negativo? El trabajo. No, el calor, el calor. Acá te dice que se Ah, suministra, ya. Suministra, profesor, ¿qué significa? que le doy, o sea, que le estoy dando al sistema eso. Entonces sería positivo. Claro, porque la ley dice que cuando el calor entra es un calor positivo, ¿ya? Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el cambio de la energía interna? Entonces me pide la variación de la energía interna. ¿Ya? Listo. ¿Qué hago entonces? Como esto, otra vez, este calor está en calorías, voy a convertirlo a joule. Una caloría es 4,18 joule, ¿no? Entonces lo multiplico los 200 por 4,18. ¿Cuánto sale eso? 836 sale, ¿ya? 836 joule. Entonces, ¿qué digo? Hago mi ley, ¿no? Calor es trabajo más variación de energía interna, ¿sí? Entonces en calor pongo 836, en trabajo pongo menos 418, ya está. Y de ahí despejo la variación de energía interna, ¿ya? Mil doscientos cincuenta y cuatro. Sería 1254 joules. Ya está. Y esto, ¿alguna pregunta está ahí? Está fácil, ¿no? No, profesor. Listo. Muy bien. Otro, el último, a ver. A ver, háganlo ustedes este. Solamente háganme hasta acá. O sea, quiero la variación de la energía interna, ¿ya? Lo del final todavía no lo veo. A ver, ¿cómo harían eso? El calor es presión, ¿no? El calor es calor, es Q. Y el trabajo es W. Y el AB, ¿qué es? Es variación de energía interna. Es lo que quiero que haya en ese problema. Ya, profesor, ¿podríamos hacer el problema, por favor? Y tienes que ver los signos, ya no te olvides. O sea, ahí mira esa pelota que está en tu WhatsApp. Sí, profesor. Tienes que considerar los signos, ¿ya? Sale menos 160 AB.
Ahí está, a ver, dale, mándamelo, porfa, para verlo. ¿Ya está? ¿Ya me lo has enviado? Ahí está. A ver. A ver, ¿qué has hecho? El calor libera negativo, muy bien. Y sobre él realiza un trabajo. Entonces el trabajo también es negativo. Le puse negativo. Está bien, está perfecto. Entonces, ya vamos a un negativo, ¿no? Listo, muy bien, está perfecto. Entonces, a ver, para que vea Carol. No sé, creo que ya Carol se ha ido a atender su cama. Ya, calor que se igual. Profesor, sigue despierta. No está explicando, estamos preguntando, no es nada. Sí, es que mi hermanita está ahorita grabando su tarea, está haciendo bulla. Ya está bien. Ya mira, el calor era negativo y el trabajo era negativo. Y te pide la variación interna. ¿Cuánto te salió? Te salió menos 160. Muy bien. Ya, ahora mira que te pregunta. Te pide la energía interna final, ¿ya? Entonces te pide la final. Si la inicial va a ser de 290, ¿ya? Entonces, nos pide la final y nos da la inicial. Entonces, ¿qué hago? Digo que energía interna final menos inicial es variación de energía interna, ¿sí? Este triángulo significa la final menos la inicial. Entonces, no me dan la final, pero me dan la inicial, que es 290. Y la variación la acabamos de hallar, ¿no? Muy bien, menos 160. Y ahí despejo y me sale 130, ¿ya? Esa es la energía interna final. Y ya está. Entonces, ahí quedó, mira. Chuta, no hay, ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado? Libera. Si libera el calor, negativo, pues. Y si sobre él se realiza un trabajo, es negativo también. Ya. No hay. Y si sumo 390 más 6, 450. Eso sí hay, ¿no? Que entonces lo que les he explicado está mal, no creo. A ver. Sí, está bien, no se preocupen ya. Debe haber un error acá entonces. ¿Listo? La respuesta es 130 Joule. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí comprendido? Sí, profesor. Ya está. Entonces, ahí nos quedamos, ¿ya? Eh, ya está. Cuídate, Angelina. Cuídate, Carol. Chao, chao. Hasta Hasta luego, luego, profesor. profesor. Hasta mañana. Hasta mañana.